Amigos, lo que voy a contarles hoy es una historia que me rompió el alma en 1000 pedazos, pero que al final me devolvió algo que había perdido hace muchos años: mi dignidad como veterano de guerra. Mi nombre es Arjun, tengo 71 años y serví durante 3 años en la guerra de fronteras, donde perdí a mis mejores amigos, pero gané el respeto de mis superiores y una medalla de honor que nunca reclamé. Mi propio hijo Nikolai me humilló en el Día del Veterano de la manera más dolorosa que pueden imaginar. Pero lo que él no sabía es que esa misma noche, el destino iba a ponerlo en su lugar de una forma que jamás olvidará. Todo comenzó hace 2 años, cuando mi hijo Nikolai se casó con Katarina, una muchacha trabajadora de 27 años que trabaja como contadora en una empresa mediana. El problema no era Katarina, que es una buena mujer, sino su padre Sergei, un hombre de 58 años, que desde el primer día que lo conocí, empezó a contar historias sobre su servicio militar heroico, que me sonaban completamente falsas. Sergei siempre aparecía en las reuniones familiares con chaquetas militares llenas de insignias, boinas con emblemas de diferentes unidades, y relatos extraordinarios de sus misiones especiales en conflictos que, según mi conocimiento, nunca existieron en las fechas que él mencionaba. Hablaba de operaciones clasificadas con un lujo de detalles que cualquier militar real sabría que no se pueden compartir, y usaba terminología militar incorrecta que me hacía evidente que nunca había pisado un cuartel. El problema era que mi hijo Nikolai estaba completamente fascinado con las historias de Sergei. Nikolai tenía 30 años, trabajaba como técnico en reparación de computadoras y nunca había mostrado interés por temas militares hasta que conoció a su suegro. Pero desde que empezó a escuchar los relatos fantásticos de Sergei, se convirtió en su admirador número 1. «Papá», me decía Nikolai cada vez que nos veíamos, «Sergei me estuvo contando sobre cuando estuvo en las fuerzas especiales. Dice que participó en 3 misiones internacionales de alto riesgo. Oh, papá, ¿sabías que Sergei recibió 5 medallas por valor en combate?». Me mostró las fotografías. Yo escuchaba estas historias con una mezcla de molestia y tristeza. Molestia porque era obvio que Sergei era un impostor que se aprovechaba de la fascinación de mi hijo por historias militares. Tristeza porque mi propio hijo nunca me había preguntado nada sobre mi propio servicio militar. Y es que yo, a diferencia de Sergei, había servido realmente en el ejército durante 3 años, en la Guerra de Fronteras de 1975. Había estado en combate real, había perdido amigos reales, había visto horrores que prefería no recordar. Pero nunca le había contado nada de esto a Nikolai porque, honestamente, no eran memorias que me gustara revivir. Cuando regresé de la guerra en 1978, lo único que quería era olvidar. Olvidar las explosiones, olvidar los gritos de mis compañeros heridos, olvidar las noches sin dormir esperando el próximo ataque. Me dediqué a trabajar como mecánico. Me casé con la mamá de Nikolai y traté de construir una vida normal y pacífica. Nunca busqué reconocimientos, nunca reclamé medallas, nunca me uní a organizaciones de veteranos. Solo quería vivir en paz. Cuando Nikolai era pequeño y me preguntaba sobre mi tiempo en el ejército, yo le decía: «Fue trabajo, mijo. Nada más». Y cambiaba el tema. El resultado de mi silencio fue que Nikolai creció pensando que su papá había sido un soldado común y corriente que no había hecho nada especial durante su servicio. Mientras tanto, Sergei llegó a nuestras vidas llenándole la cabeza con historias de heroísmo falso que sonaban mucho más emocionantes que mi trabajo común. Las cosas empeoraron cuando Sergei empezó a criticarme indirectamente durante las reuniones familiares. «La juventud de hoy no entiende lo que significa el sacrificio militar real», decía, mirándome de reojo. «Los que estuvimos en operaciones de alto riesgo conocemos el verdadero valor del honor y la patria. Oh, es una lástima que muchos veteranos no mantengan el orgullo por su servicio. Yo uso mis insignias con honor porque representan sangre derramada por la patria.
Sus comentarios eran claramente dirigidos hacia mí, tratando de hacerme ver como un veterano sin orgullo o sin logros importantes. Y lo peor era que Nikolai asentía con todo lo que Sergei decía. «Tienes razón, Sergei», le respondí a mi hijo. «Es importante mantener vivo el honor militar. Mi papá nunca habla de su tiempo en el ejército, pero tú nos enseñas lo que significa realmente ser un soldado». Esas palabras me dolían profundamente, pero yo seguía callado. No quería competir con las fantasías de Sergei. Y definitivamente no quería abrir las heridas de recuerdos que había pasado décadas tratando de enterrar. Pero todo llegó a un punto crítico hace 3 meses, cuando se acercó el Día del Veterano. Nikolai me llamó una semana antes de la fecha. «Papá», me dijo, «este año quiero hacer algo especial para el Día del Veterano. La ciudad está organizando una ceremonia en el Parque Central para honrar a los veteranos locales». Pensé que finalmente mi hijo quería incluirme en algo relacionado con mi servicio militar. «¿Quieres que vayamos juntos?», le pregunté con esperanza. «En realidad, papá, quiero llevar a Sergei. Él me ha estado contando sobre todas sus condecoraciones y sus misiones especiales. Creo que merece ser reconocido públicamente por todo lo que hizo por el país». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. «¿Y yo qué?», le pregunté. «Papá, tú siempre dices que tu tiempo en el ejército no fue nada especial. Sergei, en cambio, tiene historias increíbles que contar. Además, él tiene todas sus medallas originales y sus documentos de servicio». «Nikolai», le dije, «yo también serví en el ejército, también soy veterano». «Sí, papá, lo sé. Pero tú nunca hablas de eso, nunca muestras orgullo por tu servicio. Sergei, en cambio, es un ejemplo de lo que significa ser un verdadero soldado». Esa conversación me destrozó. Mi propio hijo estaba eligiendo honrar a un impostor en lugar de a su propio padre en el Día del Veterano. «Entonces, ¿qué se supone que haga yo durante la ceremonia?», le pregunté. «Puedes venir si quieres, papá. Pero como espectador. La ceremonia es para honrar a los veteranos que realmente marcaron la diferencia, como Sergei». Colgué el teléfono sintiéndome como si me hubieran apuñalado en el corazón. Mi hijo había decidido que yo no era digno de ser honrado como veterano porque no había presumido mi servicio como lo hacía Sergei con sus mentiras. Los días siguientes fueron muy duros para mí. Por primera vez en décadas, empecé a cuestionar mi decisión de mantener silencio sobre mi tiempo en la guerra. ¿Había sido un error no contarle a Nikolai sobre mis experiencias? ¿Había sido un error no reclamar las medallas que me correspondían? 2 días antes del Día del Veterano, decidí hacer algo que no había hecho en años. Fui al desván de mi casa y busqué una caja vieja que había guardado desde mi regreso de la guerra. Adentro estaban mis documentos de servicio, las cartas de recomendación de mis superiores y una notificación oficial que nunca había procesado. La notificación era de 1978 y decía que había sido recomendado para recibir la Medalla de Honor al Valor por mis acciones durante la batalla del Cerro Alto, donde había rescatado a 3 compañeros heridos bajo fuego enemigo y había mantenido una posición estratégica durante 6 horas hasta que llegaron los refuerzos. Yo nunca había reclamado esa medalla porque cuando regresé de la guerra, lo único que quería era olvidar todo lo que había pasado. Pero ahora, viendo cómo mi hijo admiraba las mentiras de Sergei, me arrepentía de mi silencio. El Día del Veterano llegó, y fue uno de los días más humillantes de mi vida. Nikolai pasó por mi casa temprano en la mañana, pero no para invitarme a acompañarlos. Vino para decirme que él y Sergei se iban temprano a la ceremonia, porque Sergei quería llegar con tiempo para hablar con otros veteranos. ¿Estás seguro de que no quieres que vaya?, le pregunté una última vez. Papá, ¿en serio vas a estar aburrido? La ceremonia es principalmente para veteranos condecorados. Tú puedes quedarte en casa viendo televisión, relajándote. Nosotros volvemos en la noche y te contamos cómo estuvo.
Se fue con Sergei, dejándome solo en casa mientras ellos iban a una ceremonia para honrar veteranos, sin darse cuenta de que estaban dejando atrás al único veterano real de la familia. Me senté en mi sillón, encendí el televisor y traté de no pensar en lo que estaba pasando en el parque. Pero no podía dejar de imaginar a Sergei recibiendo aplausos y reconocimientos por mentiras, mientras yo, que había arriesgado mi vida por mi país, estaba en casa como si mi servicio no valiera nada. A las 3 de la tarde sonó el timbre de mi casa. Cuando abrí la puerta, me encontré con un hombre alto, de unos 60 años, vestido con uniforme militar lleno de insignias reales. ¿Usted es Arjun Patel?, me preguntó con voz autorizada. Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarlo? Soy el coronel Ricardo Mendoza del Comando de Veteranos del Ejército Nacional. Estoy buscándolo desde hace meses. Mi corazón se aceleró. ¿Buscándome? ¿Para qué? Señor Patel, según nuestros registros, usted sirvió con distinción durante la Guerra de Fronteras de 1975-1978 y fue recomendado para recibir la Medalla de Honor al Valor. Sin embargo, nunca reclamó su condecoración. Me quedé sin palabras. Coronel, eso fue hace mucho tiempo. Yo solo quería seguir con mi vida. Señor Patel, el heroísmo no tiene fecha de vencimiento. Sus acciones durante la batalla del Cerro Alto salvaron vidas y fueron cruciales para el éxito de esa operación. El ejército tiene una deuda con usted. El coronel Mendoza entró a mi casa y puso un sobre grande sobre la mesa de mi sala. Adentro de este sobre están su medalla de honor al valor, su certificado de servicio distinguido y una comunicación oficial del ministro de Defensa reconociendo sus contribuciones a la patria. También puso otro sobre más pequeño. Y en este sobre está su pensión retroactiva como veterano condecorado. Son 46 años de pagos que no ha recibido, más intereses. El monto total es de $230,000. No podía creer lo que estaba escuchando. Coronel, yo nunca solicité ninguna pensión. No necesita solicitarla, señor Patel. Es un derecho que ganó con su servicio. Además, a partir de este mes, usted recibirá una pensión mensual de $1,200 como veterano condecorado. El coronel se sentó frente a mí. Señor Patel, también tengo otra noticia. El próximo mes, el presidente va a realizar una ceremonia especial para honrar a veteranos de la Guerra de Fronteras que nunca recibieron el reconocimiento que merecían. Usted está en la lista de invitados de honor. ¿El presidente?, pregunté incrédulo. Sí, señor. Va a recibir su medalla directamente de las manos del presidente, con transmisión nacional en televisión. Antes de contarte lo que pasó después, necesito pedirte algo. Si esta historia te está tocando el corazón como espero, te pido que apoyes a este canal que me ha permitido venir aquí a contar mi historia. Esto es más común de lo que parece, y apoyando a este canal, ayudas a que más personas como yo puedan traer sus historias al mundo narradas por este precioso canal. Solo tienes que darle al botón negro de suscribirse si aún no lo has hecho. Mientras el coronel Mendoza me explicaba los detalles de la ceremonia presidencial, mi teléfono empezó a sonar. Era Nikolai, pero yo estaba tan concentrado en la conversación con el coronel que decidí no contestar. El teléfono siguió sonando cada 5 minutos. Finalmente, el coronel me dijo: «Señor Patel, parece que alguien lo necesita urgentemente. Conteste. Yo puedo esperar». Cuando contesté el teléfono, escuché la voz desesperada de mi hijo. «Papá, papá, necesito que me escuches. No firmes nada de lo que te lleve cualquier persona del ejército». «¿De qué estás hablando, Nikolai?», le pregunté confundido. «Papá, estoy en el parque de la ceremonia y acaba de pasar algo terrible. Vinieron unos oficiales militares preguntando por veteranos de la Guerra de Fronteras, y cuando Sergei dijo que había servido en esa guerra, le pidieron documentos». Mi corazón se aceleró. «¿Y qué pasó?». «Papá, descubrieron que Sergei nunca sirvió en el ejército. Sus documentos eran falsos. Los oficiales dijeron que es un impostor y que van a procesarlo por uso ilegal de insignias militares». Miré al coronel Mendoza, que había escuchado toda la conversación,
y tenía una sonrisa comprensiva en la cara. Pero eso no es lo peor, papá, continuó Nikolai con la voz quebrada. Los oficiales me preguntaron si yo conocía a algún veterano real de esa guerra, y cuando les dije tu nombre, me dijeron que te han estado buscando durante meses. ¿Buscándome para qué?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Papá, me dijeron que tú eres un héroe de guerra. Me dijeron que rescataste soldados heridos en combate y que tienes una medalla esperándote. Me dijeron que hay un coronel que te está buscando para entregarla. Volví a mirar al coronel Mendoza, que ahora estaba sonriendo abiertamente. Nikolai, le dije, el coronel está aquí en casa conmigo. Hubo un silencio total al otro lado del teléfono. ¿Cómo que está ahí?, me preguntó con voz débil. El coronel Mendoza llegó hace una hora. Me trajo mi medalla de honor al valor y $230,000 de pensión retroactiva. Escuché a mi hijo empezar a llorar. Papá, yo nunca supe que tú... Nikolai, ven a casa inmediatamente. Necesitamos hablar. Sí, papá, ya voy para allá. Y papá, por favor, perdóname. Cuando colgué el teléfono, el coronel Mendoza me miró con comprensión. Señor Patel, ¿su hijo no sabía sobre su servicio heroico? Coronel, nunca le conté los detalles. Pensé que era mejor mantener esos recuerdos enterrados. Señor Patel, entiendo por qué muchos veteranos prefieren el silencio, pero su heroísmo merece ser conocido, especialmente por su familia. El coronel me ayudó a abrir el sobre con la medalla. Era hermosa, pesada, con una cinta de colores brillantes y una inscripción que decía: por valor excepcional en combate y sacrificio por la patria. Señor Patel, me dijo el coronel, esta medalla representa las vidas que usted salvó. Representa las noches que pasó despierto, protegiendo a sus compañeros. Representa el valor que mostró cuando otros corrían. Por primera vez en décadas, sentí orgullo por mi servicio militar. No vergüenza, no dolor, sino orgullo. Media hora después llegó Nikolai a mi casa. Venía con los ojos rojos, claramente había estado llorando. Cuando vio al coronel Mendoza en uniforme, inmediatamente se puso en posición de respeto. Coronel, le dijo, soy Nikolai, el hijo de Arjun. Quiero pedirle disculpas por no haber sabido quién era realmente mi padre. El coronel Mendoza se levantó y le extendió la mano. Joven, no tiene que disculparse por algo que no sabía, pero sí tiene que sentirse orgulloso. Su padre es un héroe nacional. Nikolai se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Papá, ¿por qué nunca me contaste que eras un héroe de guerra? Porque no me sentía como un héroe, hijo. Solo hacía mi trabajo. Pero papá, los oficiales en el parque me contaron lo que hiciste. Dijeron que rescataste a 3 soldados heridos bajo fuego enemigo. Dijeron que mantuviste una posición tú solo durante 6 horas. El coronel Mendoza intervino. Joven Nikolai, su padre salvó 3 vidas ese día. Sin su valentía, 3 familias habrían perdido a sus seres queridos. Nikolai se arrodilló frente a mi silla. Papá, perdóname. Perdóname por haber preferido las mentiras de Sergei sobre la verdad de tu heroísmo. Perdóname por haberte dejado en casa en el día del veterano. Perdóname por no haber sabido valorar al héroe que tenía como padre. Lo abracé con fuerza. Te perdono, hijo. Pero también necesitas entender que yo elegí no contarte estas cosas. No es tu culpa no haber sabido algo que yo nunca compartí. ¿Qué va a pasar con Sergei?, me preguntó Nikolai. El coronel Mendoza respondió: el señor Sergei está arrestado por uso ilegal de insignias militares y por hacerse pasar por veterano de guerra. Son delitos federales que pueden resultar en hasta 5 años de prisión. ¿Y Katarina?, preguntó Nikolai, preocupado por su esposa. Katarina no tenía idea de que su padre era un impostor. Le respondí: ella es víctima de las mentiras de Sergei, igual que tú. Durante las siguientes 2 horas, el coronel Mendoza nos explicó todos los detalles de mi servicio que estaban en los archivos militares.
Nikolai escuchaba cada palabra con asombro, como si estuviera conociendo a su padre por primera vez. «Papá», me dijo cuando el coronel se fue, «ahora entiendo por qué nunca hablabas de la guerra. Debió haber sido muy doloroso». «Lo fue, hijo. Por eso prefería no recordar». «Pero papá, tu dolor no significa que tu heroísmo sea menos valioso. Al contrario, significa que pagaste un precio muy alto por salvar a otros». Sus palabras me llegaron al corazón. Mi hijo finalmente entendía la diferencia entre el heroísmo real y las fantasías de Sergei. Esa noche, Katarina vino a casa llorando. «Suegro», me dijo, «no sabía que mi papá era un mentiroso. Estoy tan avergonzada». «Katarina», le dije, «tú no tienes culpa de las mentiras de tu padre. Eres parte de esta familia y eso no va a cambiar». «Pero suegro, yo también creí sus historias. También pensé que usted no había hecho nada especial en el ejército». «Katarina, Sergei era muy convincente. Engañó a mucha gente, no solo a ustedes. Los siguientes días fueron surreales para mí. La noticia del arresto de Sergei salió en los periódicos locales, y también salió la noticia de que yo iba a recibir una medalla presidencial como veterano de guerra. De repente, vecinos que nunca habían mostrado interés en mi vida venían a felicitarme. Antiguos compañeros de trabajo me llamaban para expresar su respeto. Y lo más importante, mi hijo me trataba con una admiración y un respeto que nunca había visto en él. «Papá», me dijo Nikolai una semana después, «quiero pedirte algo. Quiero que me cuentes todas tus historias de la guerra. No para presumir, sino para entender por lo que pasaste y para honrar tu sacrificio». Por primera vez en 46 años, empecé a hablar sobre mis experiencias en la guerra. No fue fácil, pero con Nikolai escuchando con tanto respeto y comprensión, encontré la fuerza para compartir memorias que había guardado durante décadas. Le conté sobre mis compañeros que murieron, sobre las noches de terror esperando ataques, sobre el día que rescaté a los soldados heridos, sobre cómo me quedé solo en esa posición durante 6 horas, disparando cada vez que veía movimiento enemigo, hasta que llegaron los refuerzos. «Papá», me dijo después de escuchar toda la historia, «ahora entiendo por qué preferías no hablar de esto, pero también entiendo por qué es importante que se sepa. Tu heroísmo no debe quedar en silencio». Un mes después llegó el día de la ceremonia presidencial. Nikolai me acompañó, vestido con su mejor traje, orgulloso de estar al lado de su padre. Cuando el presidente me puso la medalla y me dio la mano frente a las cámaras de televisión nacional, pude ver a Nikolai en primera fila, llorando de orgullo. «Ciudadano Arjun Patel», dijo el presidente, «en nombre de la nación, le agradecemos su valor excepcional y su sacrificio por la patria. Su heroísmo salvó vidas y defendió los valores más sagrados de nuestro país». Los aplausos duraron varios minutos. Y durante todo ese tiempo, yo no podía dejar de mirar a mi hijo, que finalmente entendía quién era realmente su padre. Después de la ceremonia, los medios de comunicación me entrevistaron. Nikolai estaba a mi lado, y cuando un periodista le preguntó qué sentía al descubrir que su padre era un héroe de guerra, su respuesta me emocionó profundamente. «Me siento orgulloso pero también avergonzado», dijo. «Orgulloso de ser hijo de un héroe real. Avergonzado de haber admirado a un impostor mientras ignoraba al verdadero héroe que tenía en casa». Esa entrevista se volvió viral en las redes sociales. Miles de personas comentaron sobre la importancia de valorar a nuestros veteranos y de no dejarnos engañar por impostores que se aprovechan del respeto que sentimos por el servicio militar. ¿Y qué pasó con Sergei? Fue condenado a 4 años de prisión por fraude y uso ilegal de insignias militares. Durante el juicio, salió a la luz que había estafado a varias familias, haciéndose pasar por veterano para ganar su respeto y después pedirles dinero prestado para supuestas inversiones. Katarina se divorció de él y cambió su apellido. «No quiero llevar el nombre de un mentiroso», me dijo. «Prefiero llevar el apellido de mi suegro, que es un héroe real».
Hoy, 2 años después de aquel día del veterano humillante, puedo decir que mi relación con Nikolai es más fuerte que nunca. Él viene a visitarme todas las semanas y siempre trae a sus amigos para que conozcan a su papá héroe. También me uní a una organización de veteranos donde ayudo a otros soldados retirados que, como yo, habían mantenido silencio sobre sus experiencias. He aprendido que compartir nuestras historias no es presumir, sino honrar a quienes no regresaron. Mi medalla está exhibida en la sala de mi casa, junto a una fotografía de la ceremonia presidencial. Y cada vez que Nikolai la ve, me dice: «Papá, perdóname por haber tardado tanto en conocer al héroe que siempre tuve como padre». La pensión retroactiva me permitió comprar una casa nueva y también crear un fondo de becas para hijos de veteranos. Decidí usar mi dinero para ayudar a otras familias militares, porque eso es lo que habrían querido mis compañeros que murieron en la guerra. Si llegaste hasta aquí, significa que esta historia realmente te tocó. Te pido que nos ayudes comentando tu opinión sobre este tema, o si has vivido algo parecido, compártelo. Tu experiencia es muy valiosa para este canal y para otras personas que pueden estar pasando por lo mismo. También, si no te has suscrito aún, hazlo ahora. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Y si tienes algún consejo para mejorar el canal, déjalo en los comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. Mi nombre es Arjun. Tengo 73 años, y esta es mi historia. Una historia sobre cómo el silencio de un veterano permitió que un impostor engañara a su familia, pero también sobre cómo la verdad siempre sale a la luz cuando menos la esperamos. Porque al final, el heroísmo real no necesita fanfarrias para ser heroísmo, pero sí merece ser reconocido y honrado. ¿Has conocido impostores que se hagan pasar por veteranos? ¿Tienes veteranos en tu familia cuyas historias no conoces completamente? Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Me encanta saber la opinión de las personas que escuchan estas historias, porque me ayuda a entender si estoy contando las cosas de la manera correcta.